Y vemos hormonas hipofisiarias. Habíamos quedado anteriormente en hormonas hipotalámicas, vamos bajando ahora y vemos las hormonas hipofisiarias. No se olviden que el hipotálamo regula todas las hormonas hipofisiarias y todas las hormonas hipofisiarias son polipéptidos, y recordando que la hipófisis tiene una parte anterior y una parte posterior. Si nosotros vemos aquí en el hipotálamo, el núcleo paraventricular es uno de los más importantes. Luego va pasando su información a través de los vasos portales, porta hipofisiarios que se llaman, a la neurohipófisis y sobre todo a la adenohipófisis. Nosotros tenemos en la adenohipófisis o en la parte anterior de la hipófisis tres hormonas que son importantes. La hormona del crecimiento, la prolactina y la somatotropina. Estas tres hormonas comparten algo especial. Todas ellas tienen un origen en una sola familia y por lo tanto las variaciones de uno u otro aminoácido hace que tenga una función ya sea de prolactina o de crecimiento. Son muy similares, por eso se las llama la familia de las hormonas de crecimiento, prolactina y somatotropina. Entonces, forma una sola familia de hormonas, son proteínas homólogas que mueven el crecimiento y la lactogenia. La primera de las hormonas es la hormona del crecimiento, habíamos dicho que son tres, y la hormona del crecimiento se sintetiza en las células acidófilas. Habíamos dicho que cuando una persona tiene un tumor, un adenoma hipofisiario, y es de las células acidófilas, la persona tiende a crecer muchísimo porque estas células se hipertrofian, se hiperplasian y empiezan a producir mucha hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento es un polipéptido de 191 aminoácidos cuyo gen se encuentra en el cromosoma 16, entonces se lo ha podido identificar ya al gen que produce la hormona de crecimiento. Forma un eje de estimulación hacia el hígado para que se libere el factor IGF-1 y las somatomedinas. Si no hay el factor similar o estimulante o parecido a la inmunoglobulina en el hígado, no actúa la hormona de crecimiento. Entonces hay que considerar que es un eje absolutamente entre la hipófisis y el hígado, buscando el IGF-1 para que pueda funcionar. Aquí en la figura tenemos el eje de la hormona de crecimiento y el IGF-1. Viene la hipófisis, libera la hormona de crecimiento, esta se va al hígado, el hígado promueve la aparición de un compuesto similar a la insulina que se llama, muy parecido a la insulina. De ahí sale a la sangre y se dirige a diferentes sitios, al cerebro, al músculo, al tejido muscular, etcétera, y al tejido óseo, donde también encuentra a la IGF-1 y ahí empieza a actuar. Sin la IGF-1, sin el factor similar de crecimiento relacionado con la insulina, no funciona la hormona de crecimiento. Su receptor de la familia de la hormona de crecimiento es una superfamilia de citoquinas, hematopoietinas, que están relacionadas con la tirosina sinasa y con el JAK y tiene un solo dominio transmembrana. En una palabra nos dice que el receptor es de tipo 3. De tipo 3 significa que se relaciona con sistemas enzimáticos, particularmente con la tirosina sinasa. Tiene su acción en las células blanco, donde la hormona de crecimiento en las células blanco que poseen receptores promueve el transporte de glucosa, la diferenciación de los adipocitos, aumenta la actividad del citocromo P450, particularmente en las células hepáticas, aumenta el transporte de aminoácidos en las células musculares y da lugar a una mayor síntesis de proteína. La hormona de crecimiento se libera desde aproximadamente los 8 o 9 años de edad, prepúberes, hasta aproximadamente los 20 años de edad. Algunos autores indican que puede seguir liberándose a lo largo de muchos años más, pero ese es el periodo donde la hormona de crecimiento actúa particularmente en las epífisis de los huesos y empieza a hacer crecer a la persona. El exceso de hormona de crecimiento produce osteomalacia y produce además un gigantismo, y el defecto va a producir enanismo. Bien, fíjense todo lo que hace la hormona de crecimiento: promueve el transporte de glucosa, hace que haya más glucosa, más actividad de los P450, los adipocitos se diferencian más, además que hay más aminoácidos que entran en la célula para producir proteínas.
La hormona de crecimiento tiene efectos anabólicos en el adulto, ya que estimula la síntesis de proteína en el músculo y la secreción de ácidos grasos en el tejido adiposo. Estos dos procesos de liberar ácidos grasos y de estimular la proteína hace que la persona empiece a crecer y tenga mayor cantidad de estructura muscular. Estimula la capacidad de aminoácidos, la captación de aminoácidos para el uso de proteínas y para generar energía en el músculo utiliza ácidos grasos. Inhibe la captación de glucosa por el músculo. La secreción de hormona de crecimiento ocurre en distintos impulsos, secreciones concentradas y cortas y de manera esporádica. No se libera todos los días hormona de crecimiento. Aparentemente su liberación es nocturna y en la noche es cuando empieza a liberarse mayor cantidad de hormona de crecimiento en el periodo en que tiene que crecer la persona. El factor de insulina like, hemos dicho el IGF-1, está disminuido en personas que tienen déficit de crecimiento, porque sin ese IGF-1 no funciona la hormona de crecimiento. Entonces los enanos no tienen el factor de insulina like. El exceso de hormona de crecimiento en niños y adolescentes resulta en gigantismo y acromegalia, y el déficit hemos dicho en enanos que solo responden a hormonas de crecimiento humana, no de animales. Antiguamente se utilizaban hormonas de animales, pero hoy con la ingeniería genética y con la poca cantidad de aminoácidos que tiene, se produce sintéticamente hormona de crecimiento y se coloca en un plan muchas veces semanal, mensual, etcétera, para que la persona adquiera una estatura normal. La otra hormona es la prolactina, que hemos dicho que es de una sola familia. Las tres hormonas, hormona de crecimiento, prolactina y somatomamotropina, son de una sola familia. Es una hormona polipeptídica con una cadena muy parecida de aminoácidos, es decir, casi la misma cantidad y de un peso de 23 kilodaltos. Se secreta también en las células acidófilas, lactótropos y en el embarazo. Su estructura y receptor se semejan muchísimo a la hormona de crecimiento y sus señales son idénticas. La hormona adenohipoficiaria que estimula la secreción láctea y mantiene el cuerpo lúteo es la prolactina. Se presenta en tres formas la prolactina, una forma que se llama molecular light, otra que se llama big molecular y macroprolactina o big prolactina. La función principal de la prolactina es estimular y mantener la lactancia puerperal, es decir, después del embarazo. Empieza a secretarse obviamente antes del parto la prolactina y ya cuando viene el periodo puerperal o postparto empieza a secretarse mayor cantidad de prolactina que va a estimular la formación de leche y va a dar lugar a la lactancia. En los varones, la prolactina se debe a tumores hipoficiarios que afectan la función adrenal, el equilibrio electrolítico y dan lugar a ginecomastia e impotencia sexual. En las mujeres hay amenorrea y galactorrea. Entonces, en los varones, la secreción de prolactina no está relacionada con leche o la producción de leche por las glándulas mamarias, sino que afectan a la función suprarrenal, el equilibrio electrolítico y da lugar a ginecomastia e impotencia sexual. En los jóvenes que se descubre un exceso de prolactina por un tumor acidófilo en hipófisis, deben ir a un tratamiento quirúrgico y a un tratamiento médico con bromocriptina para parar un poquito la secreción de prolactina, porque a la larga puede producir impotencia sexual, y en las mujeres amenorrea y galactorrea si no es en el periodo justo puerperal. La prolactina es regulada por la dopamina. Aquí la dopamina juega un papel importantísimo porque es un frenador de la secreción de prolactina a través de receptores D2. Es inhibida por el GABA, por la somatostatina, por varios compuestos, la tiramina, endotelial, glucocorticoides, y es estimulada por el estrés y la TRH. El estrés juega un gran papel en la producción de prolactina y las personas que sufren de mucho estrés tienen prolactinemias elevadas en sangre y hay que ir investigando constantemente si no está padeciendo un tumor hipoficiario para proceder a su tratamiento. Entonces el estrés
a nivel cerebral activa el hipotálamo a las neuronas dopaminérgicas, estas a las neuronas peptidérgicas. La dopamina baja hacia la hipófisis y va a regular la secreción de prolactina. Y la prolactina también se eleva cuando hay estímulo de la succión y todo se hace como una curva de retroalimentación negativa. Se utilizan drogas tranquilizantes, antidepresivos, reserpina, metildopa para frenar la cantidad de prolactina que hubiera en exceso. La prolactina en exceso crea, hemos dicho, en la mujer alteraciones ya sea de tipo galactorrea, amenorrea e inclusive infertilidad. Por lo tanto, se debe descubrir a través de un análisis de sangre cómo están los niveles de prolactina en una persona que está buscando un embarazo y pasa más de 8 meses o un año y no se embaraza. Hay que buscar entonces cuáles son los niveles de prolactina porque está absolutamente relacionada con infertilidad y con el exceso de dopamina, el estrés, etcétera, etcétera. La tercera hormona es la somatomamotropina. Es una hormona polipeptídica casi del mismo tamaño que los otros, pero producidos en la placenta, en el sitio trofoblástico de la placenta. Es conocido como la somatomamotropina coriónica y no tiene una función definida, pero actúa muy parecida a la hormona de crecimiento, muy parecida a la prolactina, por lo tanto forma una sola familia. Tiene actividad sobre el crecimiento, la lactancia, la producción esteroidea y tanto actúa como la hormona de crecimiento como la de la prolactina. La somatotropina en la mujer aumenta la secreción del lactógeno placentario y comienza poco después de la implantación del huevo y aumenta 1 gramo más o menos por día en el embarazo avanzado. El lactógeno placentario es también un antagonista de la insulina, por lo tanto, la somatomamotropina está relacionada con la diabetes gestacional, porque se opone a la insulina, y esa es pregunta de examen. ¿Cuál es la hormona del embarazo o placentaria que se opone a la insulina? Es la somatomamotropina producida en la placenta. Otra hormona que es un simógeno y que nos hace ver que hay familias también de hormonas diferentes, se origina en un compuesto muy grande llamado proopiomelanocortina. La propiomelanocortina es un simógeno, es un péptido opioide que tiene muchos aminoácidos y es una molécula precursora. La propiomelanocortina, fíjense, va a dar lugar a varias hormonas y eso es lo interesante, como un polipéptido y un gen que ha creado la propia melanocortina da lugar a otros compuestos y esto rompe el dogma de que para cada proteína hay un gen. Siempre se decía cada proteína tiene su gen, pero aquí estamos viendo que la propia melanocortina, que tiene un gen que está en el cromosoma 11, da lugar a muchas hormonas. Es decir, se va fraccionando esta proteína y sus compuestos son hormonas. Entonces no ha dado solamente a un compuesto como un gen, sino a varios de ellos. Ahí tenemos que derivan de la propia melanocortina, la hormona estimulante de los melanocitos, la ACTH, otra hormona estimulante de los melanocitos de tipo alfa, la beta-lipoproteína, las gamma-lipoproteínas, las beta-endorfinas y la beta-MSH. En una palabra, todas las que van a favorecer el estímulo pigmentario en el cuerpo derivan de la propia melanocortina, MSH, alfa, gamma y beta. También las beta-lipotropinas que regulan el movimiento de los ácidos grasos y la disposición de la grasa. Y lo que es interesante es que a partir de la propia melanocortina se produce un opioide endógeno o opioide propio del cuerpo que se llama beta-endorfina. Entonces, fíjense, una molécula que es grande se va fraccionando en pequeños segmentos polipeptídicos y cada uno de los segmentos polipeptídicos tiene una función hormonal. La CTH, hormona adrenocorticotropina, no deriva del colesterol. Fíjense de quién está derivando. De la proopiomelanocortina, que es un simógeno grande, un polipéptido muy grande que por proteólisis va a generar todos estos compuestos.
La propia melanocortina se produce centralmente, se activa en el feto y la mujer embarazada y da lugar a los péptidos más importantes, entre los cuales se menciona tres, pero son muchos más. La ACTH, que forma además alfa-MSH, la beta-lipotropina, que da lugar a endorfinas, alfa, beta y gamma. No nos olvidemos que la beta-endorfina es un opioide endógeno y que calma el dolor en forma fisiológica, y el MSH de forma delta. La ACTH, si analicemos qué es la ACTH, es la hormona adrenocorticotrópica. Esta ACTH estamos diciendo que proviene de la melanocortina, no viene del colesterol. Y la hormona ACTH, hormona hipofisiaria, regula la producción y la secreción de hormonas suprarrenales. Entonces, fíjense cómo es el trayecto y el eje. Este se llama eje hipotálamo, hipófisis, glándula blanco. Viene al hipotálamo un estímulo que puede ser el estrés psicológico, etc. El hipotálamo se comunica con la hipófisis anterior, la corticotropina produce ACTH, la ACTH se va a la corteza suprarrenal y la ACTH promueve la producción de glucocorticoides por la corteza suprarrenal, y esos son los efectos biológicos que está esperando. La ACTH es un compuesto regulador entonces de la secreción de hormonas suprarrenales y tiene un mecanismo que funciona por retroalimentación negativa. Hay mucho corticoide, glucocorticoide, se frena el hipotálamo y también se frena la corticotropina, y en muchas situaciones directamente se va hacia el hipotálamo en forma directa para frenar los efectos biológicos. La persistencia de la hormona ACTH da lugar como consecuencia a que se activen muchos melanocitos y las personas pueden experimentar una pigmentación muy fuerte cuando hay exceso de ACTH. Bien. La ACTH aumenta la síntesis y liberación de las hormonas esteroidales suprarrenales, aumenta la conversión de colesterol en pregnenolona. Esta es pregunta de examen, porque para que se produzcan las hormonas sexuales y suprarrenales, el primer paso es la conversión de colesterol en pregnenolona. Y tenemos entonces un compuesto alostérico indirecto, que es la CTH, que aumenta la conversión de colesterol en pregnenolona porque activa a una enzima que se llama desmolona. Aumenta la producción de glucocorticoides, mineralocorticoides, epiandrosterona, y su producción excesiva da lugar al síndrome de Cushing, y la baja de glucocorticoides a la enfermedad de Addison. El exceso entonces de corticoides, síndrome de Cushing, la baja, la enfermedad de Addison, donde se ve que está elevada la MSH plasmática relacionada con la cantidad de ACTH que existe ahí adentro. Las hormonas sexuales son producidas en las gónadas, tanto en testículos como en ovarios, en los testículos en las células de Leydig y en los ovarios en el cuerpo lúteo. Estas hormonas se inician con el colesterol, son hormonas esteroidales, es decir, dependen de la cantidad de colesterol para formarse. Las hormonas sexuales tienen diferentes orígenes, hemos dicho, ya sea a nivel testicular u ovárico, pero siguen un ritmo muy similar. El colesterol por la desmolasa se convierte en pregnenolona, la pregnenolona por una deshidrogenasa en progesterona, la progesterona en 17-hidroxiprogesterona. Ese es el ritmo de la grada normal. La 17-hidroxiprogesterona se convierte en androstenediona y la androstenediona se convierte en testosterona. Hasta ahí es un ritmo normal de bajada en la grada de producción de testosterona. La testosterona va a formarse después gracias a la aromatasa en estradiol. Si nosotros vemos aquí en este cuadro pequeñito, el colesterol por la vía clásica va a formar testosterona, y la testosterona va a tener una acción amplificada, directa o acción diversificada en la formación de los estrógenos, estradiol, estrona y el otro estrógeno, el 3-estrógeno. Bien. La testosterona tiene acciones, desarrolla los genitales masculinos y las glándulas accesorias,
Participa en la emisión y en la eyaculación del líquido seminal, distribuye el pelo corporal, produce hipertrofia de las cuerdas vocales, estimula las glándulas sebáceas, hace que se deposite la grasa subcutánea en una forma diferente a las mujeres, aumenta el tamaño de los músculos y el crecimiento y resistencia de los huesos, y muchas hormonas que son androgénicas o muy similares a la aldosterona tienen ese rol de aumentar el tamaño de los músculos, y los fisiculturistas utilizan habitualmente derivados de la testosterona o compuestos anabólicos para que se produzca una gran cantidad de músculo, se aumente, se hipertrofia el músculo y aumente el crecimiento de los huesos. Estimula la producción de eritrocitos e interviene en el impulso sexual. La testosterona, hemos dicho, se produce en los testículos, y a cierta edad del varón la testosterona empieza a disminuir, por lo tanto vemos que los músculos ya no tienen el tamaño adecuado, ello se llama sarcopenia, los músculos empiezan a bajar, ya no hay depósitos de grasa, la grasa casi se termina completamente y el impulso sexual disminuye. En las hormonas sexuales ocurre otro tanto, tenemos el hipotálamo. El hipotálamo manda su mensaje a la hipófisis anterior. La hipófisis anterior produce dos hormonas, la LH y la FSH, relacionadas con la parte sexual, tanto masculina como femenina. Estas redundan en el ovario, van al ovario, al cuerpo lúteo, estimulan el desarrollo del folículo, y tenemos que se va a producir estrógenos, progesterona, un poco de andrógenos ahí, porque los andrógenos son la base para la formación de los estrógenos, y estimula el crecimiento del endometrio. También tenemos que en el hipotálamo se produce una hormona liberadora de gonadotrofinas, esta en la hipófisis anterior, y la hormona gonadotrofina va a estimular la producción de LH y FSH, que va al cuerpo amarillo del ovario y promueve la formación de estrógeno y de progesterona. La progesterona es el principal progestágeno, así digamos, por no redundar, es una hormona que se encarga de mantener el embarazo, progesta, por eso se llama progesta, porque trata de mantener el embarazo cuando ya ha habido implantación del huevo, y junto con el estrógeno forma el binomio hormonal femenino por excelencia. Su principal fuente es el ovario, cuerpo lúteo y la placenta. Puede producir una poca cantidad de placenta y pueden también sintetizarse en las glándulas suprarrenales y en el hígado, pero de lejos el principal sitio es el ovario. La progesterona es una hormona que se considera sexual, que se desarrolla en la pubertad, es decir, aumenta su producción, y en la adolescencia en el sexo femenino, y actúa durante la segunda parte del ciclo menstrual, parando los cambios endometriales que inducen los estrógenos, y estimula los cambios madurativos, preparando el endometrio para la implantación del embrión. Vuelvo a decir, la progesterona es pro-embarazo, progesta. Bien, la progesterona tenemos diferentes funciones, va a producir cambios secretores, produce la promoción de la capacidad secretoria del endometrio uterino, segunda mitad del ciclo menstrual, prepara el útero para la implantación del óvulo fecundado y reduce la frecuencia e intensidad de las contracciones uterinas. Ayuda a evitar la expulsión del óvulo implantado, es un progesta, pro-embarazo. Los estrógenos habíamos dicho que derivan de la androstenediona, y la androstenediona forma la testosterona. Fíjense que la testosterona por acción de la aromatasa y la androstenediona también por la acción de la aromatasa, una enzima extraordinariamente importante, se produce el estradiol y la estrona, que son las dos hormonas sexuales femeninas más importantes. Otro estrógeno también se puede formar, pero son las dos, estradiol y estrona. Cada una dependiendo de la testosterona, el estradiol, y de la androstenediona, la estrona. Ambas son hormonas estrogenales derivadas de la aromatasa. La persona entonces produce testosterona primero, y luego por acción de la aromatasa, la enzima que le da las características para estrógeno, da lugar que se genere el estrógeno a partir de ellos. El estrógeno teóricamente tiene receptores intracelulares, y siempre se ha hablado de receptores intracelulares porque el estrógeno es una hormona del grupo 1 que utiliza
no receptores de membrana, sino receptores intracelulares. Sin embargo, a lo largo de los años, se ha visto que también el estrógeno puede utilizar receptores de membrana y esos receptores de membrana hacen que haya una cascada de actividades y de señales intracelulares que van a estimular varios mecanismos genómicos. Entonces, lo que se decía como un dogma que exclusivamente los receptores para estrógeno y progesterona se encontraban intracelularmente, ahora se sabe que pueden existir en la membrana y están relacionadas con muchos compuestos que van a activar y van a hacer su acción a nivel del DNA para la mayor producción de hormonas. El gran problema del cáncer o estrógeno dependiente está en este sitio. No es que el estrógeno intracelular, el que ha pasado a la parte interna de la célula, sea el activo en el cáncer hormonodependiente, sino más bien es el estrógeno que está actuando sobre receptores de membrana, que va a activar varios sistemas de cascada de señales, las cascadas de las sinasas, la cascada del MAPK, etcétera, que van a redundar en una mayor actividad a nivel del núcleo, en el DNA, en su reconocimiento y en su producción de hormonas. Las hormonas pancreáticas son otro tipo de hormonas. Estamos viendo hoy todo lo que corresponde a hormonas y vamos a terminar hormonas hoy día para continuar el próximo martes con neurotransmisores. Hemos dicho entonces que el páncreas va a segregar dos hormonas, el glucagón y la insulina. Es en su secreción exógena que produce estas dos hormonas, la insulina en las células beta y el glucagón en las células alfa, y ambas hormonas van a tener un efecto muy grande en la regulación de la glucosa en la sangre, cada uno por su lado. La insulina hace que haya una cantidad enorme de, de este compuesto y promueve el ingreso de glucosa a las células. Es hipoglicemiante y el glucagón al revés es hiperglicemiante y va a regular varias vías que están relacionadas con la concentración de glucosa en la sangre. Si vemos la insulina es hormona polipeptídica constituida por 51 aminoácidos y dos cadenas A y B unidas por enlace disulfuro a través de las cisteínas. Aquí tenemos la cadena A y la cadena B de la insulina, o al revés, la cadena A y la cadena B, y unidas por enlaces de cisteína. Donde hay enlaces de disulfuro tiene que haber cisteínas y tiene tres enlaces, dos entre cada una de las estructuras A y B y una misma en la propia B. El gen de la insulina se localiza en el brazo corto del cromosoma 11, sufre mutaciones genéticas constantes que pueden afectar o no a su actividad. Se han descrito como unas 20 alteraciones genéticas de la insulina. Por suerte, no todas son tóxicas y no todas llevan a problemas. Entonces hay una gran cantidad de mutaciones que todavía le dan la posibilidad a la insulina de actuar como una hormona que va a disminuir la glucosa en la sangre. Se sintetiza la insulina como una preprohormona, es decir, como un simógeno grande, es un polipéptido, hemos dicho, que empieza con una gran cantidad de aminoácidos y por protólisis va perdiendo aminoácidos hasta que se queda con 51. El primer compuesto se llama preproinsulina, que se convierte en proinsulina, luego pierde un segmento, el péptido C, hasta convertirse en 51 aminoácidos exclusivos. Se almacena en gránulos de secreción, se libera por exocitosis y la cantidad que se libera de insulina es de 40 a 50 unidades diarias. Los mediadores de su liberación son los niveles altos de glucosa plasmática, pero no solamente la glucosa plasmática participa en su secreción, sino también aminoácidos y algunas otras hormonas. La glucosa se combina con un receptor de la célula beta y activa el mecanismo de liberación. La insulina produce despolarización de la membrana inducida por la salida de potasio, lo que lleva al ingreso rápido de calcio. En una palabra, la secreción de insulina tiene que ver con el exceso de calcio en la célula pancreática. Lo que ocurre es lo siguiente: la persona ingiere glucosa por la célula beta del páncreas. Esa glucosa no es dependiente de insulina y utiliza receptores GLUT2.
la glucosa ingresa, empieza a fosforilarse, da lugar a la glucólisis. La glucólisis junto con la mitocondria genera una gran cantidad de ATP, ADP, y esa cantidad de ATP en exceso va a cerrar los canales sensibles de potasio. Al cerrar los canales sensibles en esa célula, inmediatamente se despolariza la membrana y abre los canales de calcio dependientes de voltaje. El calcio ingresa a chorro dentro de la célula pancreática y el calcio se dirige a los gránulos secretorios de insulina para que se promueva la salida de la insulina. Estos gránulos secretorios tienen 6 unidades de insulina, cada uno de ellos unidos a un zinc. Entonces, a veces y en gran cantidad se liberan estos gránulos hacia la sangre. También hay factores de transcripción intracelular. El AMP cíclico libera el calcio y activa microtúbulos sensibles al calor que expulsan los gránulos de la insulina. No tiene la insulina proteína transportadora plasmática, así que directamente circula en la sangre. Su vida media es muy corta, 3 a 5 minutos. Va al hígado, se metaboliza en el hígado, en el riñón y la placenta. Y las enzimas que la degradan para hacer desaparecer a este polipéptido son proteasas o peptidasas y la glutatión deshidrogenasa. La adrenalina inhibe su secreción, se opone absolutamente a la insulina y aumentan su secreción, hemos dicho, por las células beta pancreáticas, los aminoácidos, hormona de crecimiento, el cortisol, estrógenos, progestágenos, agonistas beta y sulfonilureas, que son medicamentos hipoglicemiantes que hacen que se produzca una mayor cantidad de insulina en las células y se secrete esa insulina a la sangre. La insulina tiene un mecanismo de acción. Una vez que circula en la sangre, va a buscar sus células blanco que tienen su receptor, son receptores de membrana, y hay muchísimos receptores de membrana para la insulina. Más o menos se ha estimado en algunas células blanco 20.000 receptores por célula, es decir, una cantidad enorme de receptores que están esperando a la insulina. El receptor tiene unas características especiales, tiene 2 subunidades, una subunidad alfa que está extra membranosa y una subunidad beta que está membranoso e intracelular. El momento que la insulina ocupa el lugar que la reconoce, que son las subunidades alfas o la parte externa del receptor, se juntan las partes internas del mismo receptor y activan a todo el sistema de la tirosina sinasa. La tirosinasa es un sistema enzimático que empieza a fosforilar las tirosinas, ya sea como autofosforilación o por fosforilación inmediata de todos los compuestos que van llegando a este receptor, porque una vez que este receptor se activa, empiezan a llegar 6 tipos de proteínas para que se produzcan cascadas de señales y que sean la respuesta que la insulina está esperando. Entonces activa un sistema de tirosinasas que lleva a activación de mediadores, factores de transcripción, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un poquito el mecanismo de acción. Fíjense, la insulina ha ocupado el receptor y empieza a activar proteínas que se van a activar a la vez por proteinsinasas. Ahí tenemos el GDB2, el SOS, el P10, el RAS que activa al MAP, el MAP que activa al MEC, el MEC que activa al ERK, y estos van a producir un aumento de síntesis de proteínas, aumento de síntesis de glucógeno, aumento de transporte de glucosa, y quizás un evento más importante de la insulina es que se dirige a unos transportadores o proteínas que están guardadas en el interior que se llaman GLUT4, y los GLUT4, gracias a la acción de sinasas de IP3, que también son activadas por el receptor, se mueven y se dirigen a la parte membranosa de la célula blanco, donde se colocan ahí los GLUT4 y empieza a ingresar la glucosa. La glucosa ingresa y se produce todo lo que es la glucólisis. Entonces la insulina tiene varias acciones, no solamente el movilizar a los GLUT4, sino el estar relacionada con la síntesis de proteínas, con la mitogénesis, es decir, con la división celular, con la síntesis de glucógeno y con el transporte de glucosa. Los efectos fisiológicos de la insulina: reduce la concentración sanguínea de glucosa, estimula la lipogénesis en el tejido adiposo, aumenta la conversión de glucosa en glucosa 6-fosfato como acción de la glucógeno sintetasa,
Reduce concentración de AMPC porque activa la fosfodiesterasa, inhibe la gluconeogénesis, así también la lipólisis en el tejido adiposo, estimula la síntesis de proteínas, retrasa su degradación, potencia factores de replicación celular y la ausencia de insulina disminuye la síntesis de proteína porque reduce el transporte de aminoácidos para la gluconeogénesis. El glucagón es la otra hormona del páncreas opuesta a la insulina, es un polipéptido de 29 aminoácidos, no contiene residuos de cisteína, por lo tanto no tiene enlaces de disulfuro, tiene mucha similitud con el glucagón entérico, glucagón que va a regular a la glucosa duodenal. Se sintetiza en células alfa como precursor, circula en forma libre, tiene una vida media de 5 minutos, se inactiva en el hígado. Su secreción es inhibida por la glucosa como también por la insulina y el factor IGF-1. Aumenta la secreción de glucagón, los aminoácidos, ácidos grasos, cetonas, neurotransmisores y hormonas digestivas. El glucagón se opone a la insulina, moviliza fuentes energéticas, estimula la glucogenólisis y la lipólisis. Es absolutamente gluconeogénico y cetogénico y su sitio principal de acción es el hígado. En este se une a receptores de membrana y activa la adenilato ciclasa, aumenta los niveles de AMP cíclico e inhibe a la glucogenosintetasa, aumenta la tasa de transcripción del mensajero para formar fosfonolpiruvato carboxicinasa, aumenta la producción de glucosa por el hígado, activa lipasas sensibles a la hormona y sus valores siempre se elevan en ausencia de la insulina. Y la comparación entre glucagón e insulina, glucagón, su receptor tiene 7 segmentos. No se olviden que la insulina tiene un receptor de tipo 3, solamente 2 subunidades, unas externas y unas internas. Está acoplado a la proteína GS, de la insulina no se acopla a la proteína GS, modula el AMP cíclico, aumenta el AMP cíclico, la insulina no tiene ninguna relación con el AMP cíclico, activa sistemas enzimáticos, activa fosfolidases quinasas, inhibe la glucogenosintasa y la insulina hace absolutamente lo contrario. La insulina, sus receptores de tipo 3, hemos dicho una glucoproteína que tiene 4 subunidades, 2 alfa, 2 beta. Las subunidades poseen actividad de tirosina quinasa, lo que activa las señales internas intracelulares como son el RAS, el RAF, el MEC, el ERK. Todas son proteínas quinasas a la vez que se dirigen hasta el DNA para modular para proteínas. Otro tipo de hormona y la última que vemos en esta fase son las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas necesitan yodo para formarse. El yodo entra como yoduro, viene una peroxidasa y la convierte en yodo normal, se une a la tiroglobulina que tiene muchas moléculas de tirosina y forma monoyodo, diyodo, tironina. Luego viene el acoplamiento, se van juntando diyodo con diyodo y forma la T4 o diyodo con un monoyodo y forma la T3. Vuelve a entrar, eso era en el coloide, vuelve a entrar a la célula tiroidea, se separa después la T3 y T4 y estas hormonas salen a la sangre. Estas hormonas tienen que ser transportadas por una proteína y llegan a sus células blanco, que son muchísimas, y tiene su receptor intracelular. La hormona tiroidea T3, T4, una vez fuera de la glándula, circula entonces fijada a proteínas que son transportadoras. Estos aumentan el uso de andrógenos, corticoides y promueven enfermedades hepáticas, compiten por su transporte con los salicilatos y la fenitoína. La T4 se convierte en T3 en la periferia por desiodoración, porque la T4 tiene más yodo. La T4 se une a las células blanco 10 veces más que la T4, la T3, por lo tanto la más activa es la T3. La regulación de la síntesis está dada por la T4, T3, TDH y TDH. El estímulo para la liberación de TDH es la disminución de la hormona tiroidea en la sangre y la somatostatina inhibe la liberación de TSH. Las hormonas tiroideas se unen a receptores que se encuentran en el núcleo, en sus células blanco, aumentan el consumo de oxígeno, la T4 desacopla la fosforilación oxidativa, potencia la función de bomba, sodio ATPasa, induce la síntesis de proteína. En una palabra, tiene muchísimas acciones la hormona tiroidea.
aumenta el gen de la GH, aumenta la conversión de hemoglobina fetal en el adulto, estimula las enzimas del ciclo de la ura, etcétera, etcétera. Y hay que analizar con detalle la hormona tiroidea, que es una de las más importantes, y conocer bien sus mecanismos de acción. En el corazón tiene un efecto cronotrópico positivo, aumenta la frecuencia cardíaca, y también tiene un efecto inotrópico positivo porque aumenta la fuerza de contracción, debido a que la hormona tiroidea produce proteínas en la célula cardiomiocítica, y estas proteínas son receptores beta-adrenérgicos que han sido inducidos por la hormona, y al haber tantos receptores beta-adrenérgicos, la adrenalina hace que haya más acción ahí adentro. Se produce bocio por la falta de producción de hormonas tiroideas con elevación continua de TSH, puede ser también por deficiencia de yoduro, exceso de yoduro, etcétera, etcétera. El hipotiroidismo es una consecuencia, presenta índices metabólicos muy bajos, hay deficiencia de la hormona, generalmente la frecuencia cardíaca es baja, hipertensión, sensibilidad al frío, cabellos secos, y aumenta el cretinismo en la etapa intrauterina con retardo mental e irreversible. El hipertiroidismo es, al contrario del exceso, se llama tirotoxicosis o enfermedad de Graves. Es producida por una hemoglobina G que estimula a tiroides, que activa receptores de TSH, y hay una producción incontrolable de 3 y T4 que aumenta la frecuencia cardíaca, produce nerviosismo, insomnio, pérdida de peso, diaforesis excesiva, piel húmeda, etcétera, etcétera. Muy bien, con esa diapositiva terminamos entonces el tema de hormonas, y el próximo martes continuamos con neurotransmisores. Que tengan un buen día, pásenla bien, hasta luego. Hasta luego.